Hola, Sí, un poco. ya Ahí está. voy ahí, ya voy a intentar estar con el micrófono así. Creo que estos audífonos ya están medio queriendo morir. Ay, nada, el día último que me despedí les dije que estaba con dolor de cabeza, desde ahí me dio un resfriado, estoy ahorita así con mala cara, con cara de mala muerte. Perdonarán. No tengo ningún síntoma para preocuparme, pero solo es una gripecita. Hola, Franklin. Bien. em, He revisado algunos trabajos, creo que tenían abierto hasta las 2 de la tarde hoy para subir los análisis de la cocina de Nueva York, del programa. Hay algunas personas que me han escrito diciéndome no sé si se les dificulta un poco el tema del Netflix, de las series y eso. No sé si solo tengo problema con la persona que me escribió o hay alguien más que no tenga acceso porque realmente no he revisado. Bueno, ahorita déjenme revisar a ver si es que alguien más ya me ha subido la tarea porque no tenía solo 13 hasta más o menos una hora, que ya fueron los que califiqué. Entonces, si es que alguien tiene algún inconveniente para las próximas tareas, he decidido un poco ver si es que yo tengo la función esta en el celular para que grabas lo que la pantalla está reproduciendo. Entonces, quería ver si es que podía los videos que les toca ver, grabarlos y ver si les puedo mandar por el WhatsApp. Normalmente son videos de 30, 40 minutos. Entonces, los próximos videos que realmente nos toca ver sí son un poco más largos. Ahora que iniciamos la próxima semana ya la cocina de México. Entonces, voy a intentar bajarme todos los videos para irles pasando por el WhatsApp. En el caso de las crónicas del taco, que son los próximos videos que nos toca ver. Así facilitarles un poco también, y si es que de pronto no, incluso no tienen en el momento acceso al internet o lo que sea, igual puedan reproducirlo en el celular, ¿ya? Ahí ya ustedes pueden ver si es que se los bajan y pueden seguir observando incluso sin internet cuando ya los tengan. Entonces voy a intentar ir grabando. Estaba el día de hoy intentando hacerlo, pero tuve una reunión con la Jime y ya no pude terminar. Pero se están grabando normalmente, entonces yo espero sí poderlos mandar porque las grabaciones de las horas de clase de mi hija igual las mando así y no he tenido problema. Ya. Buenas tardes, gracias, profe. Bueno, Andreita, sí, eso he pensado estos días porque he tenido también, me han escrito algunas personas diciéndome que tienen algo de dificultad. Entonces, eso. Bien. Sí, profe, muchas Sí, gracias. sí, sí, eso voy a hacer, aprovechando un poco estas herramientas que uno va ahora con todo esto descubriendo, que uno ni ha sabido que ha tenido en el teléfono o en la computadora. Entonces estamos ahorita tratando de igual poderles ofrecer a ustedes toda la información. Incluso por eso es que siempre adjunto videos, adjunto material para que ustedes puedan tener como primera base de consulta eso, ¿ya? Bien, el día de hoy vamos a continuar con la siguiente región importante, ya, y por un lado hemos revisado ya revisamos la información del Medio Atlántico, perdón, primero de Nueva Inglaterra, ¿no es cierto? Hicimos nuestra ficha de análisis, revisamos la información en el libro, hemos hecho nuestra ficha y ahora voy a revisar, como tenemos hasta el domingo, el subir las siguientes fichas. Entonces voy a ir revisando, ¿ya? La siguiente región que nos toca estudiar luego de Nueva Inglaterra y del Medio Atlántico es el suroeste, perdón, el suroeste de los Estados Unidos, que comprende los estados, las ciudades importantes, ¿ya? Que son, en este caso, ya estoy aquí, eh, California, Arizona, Nuevo México, Texas, y podemos considerar ahí también a Nevada, Las Vegas. Sin embargo, Las Vegas también es una ciudad que ha tenido un desarrollo gastronómico diferente, ¿sí? Sabemos por la posición, por la cantidad de dinero que se comercializa en esta ciudad.
no podríamos considerarlas con el mismo estilo de gastronomía que las ciudades o los estados que vamos a revisar a continuación. Pero si es que ustedes quisieran considerar algún dato importante de Las Vegas o de Nevada, lo podríamos hacer dentro de la ficha, ¿ya? Las ciudades que sí son importantes, y sobre todo California es una de las más importantes porque acá vamos a ver este desarrollo gastronómico que no solamente lo da la comida, sino también la bebida. En el caso de Arizona, Nuevo México y Texas, básicamente se han dejado influenciar o son una gastronomía que se ha influenciado mucho por la parte de México, por la cocina mexicana, ¿sí? Por su posición también. En California se destacan variedades de vinos, sobre todo el Cabernet Sauvignon, el Chardonnay, Merlot, Pinot Noir, el Sauvignon Blanc, el Syrah y Zinfandel. Sobre todo el Zinfandel es una cepa de uva que es netamente europea, que de hecho en la parte de Sudamérica incluso casi no se da. En la parte de California sí, por el tipo de clima que tiene y por los lugares extensos de vegetación donde se puede dar este tipo de uva. Sin embargo, es mucho más común para nosotros escuchar términos en vino como el Cabernet Sauvignon, el Chardonnay, el Merlot que sí es una cepa netamente americana, porque es una variación de una cepa europea que se dio aquí en Sudamérica sobre todo, y en California, el momento en el que en Europa hubo una peste y tuvieron que dejar de sembrar para vino. Entonces lo que hicieron es traer este tipo de cepa y se dio perfectamente aquí y de ahí nació por ejemplo, la cepa del Merlot. El Pinot Noir, el Sauvignon Blanc, que también es bastante conocido, y el Syrah, que son bastante típicos, podríamos decir, o son mucho más comerciales, estas cepas de vino o estos tipos de vino, ¿no es cierto?, para nosotros. Entonces, conocemos a California no solamente por la gastronomía, sino también por esta bebida súper importante en el maridaje de la comida como tal y obviamente en el desarrollo gastronómico. Dentro de todas estas ciudades que estamos mencionando, California es la que es mayor alcance o mayor desarrollo gastronómico ha tenido. Sí, acá sí tenemos cantidades grandes de gente, podríamos decir, o la mayor parte de la gente es gente con ascendencia americana. Ya más abajo, en la parte de Arizona, en la parte de Nuevo México, vamos a tener este tipo de gente ya con estas costumbres mexicanas muchos más arraigadas, ¿sí? Perdón, ya. Parte importante de los productos que podemos destacar, sobre todo en Los Ángeles, en la capital, digamos, de este estado, y en general en toda la parte de California, por la ubicación que tiene cerca del Pacífico, es los mariscos y los pescados. Los Ángeles tiene también una forma de cocinar estos platos de manera increíble. La mayor parte de las técnicas o de los sistemas de cocción o de los sabores los dieron los europeos, ¿sí? Sobre todo los franceses. Tenemos acá bastante influencia francesa. De hecho, hay muchos restaurantes también que podemos identificar aquí que con estrellas Michelin o restaurantes que hacen o han basado sus platos en la gastronomía francesa o en las técnicas francesas que han ayudado también a ese desarrollo gastronómico importante. Sin embargo, los estados de Arizona, Nuevo México y Texas, regreso, ya tienen la influencia de la gastronomía mexicana súper bien marcada en toda la zona del sur de California, sobre todo. Los platos típicos de Los Ángeles muchas veces son una mezcla de la cocina española también, mexicana, y se pueden aquí comer los famosos tacos o burritos, ¿ya? Los famosos burritos son los que se acostumbran dentro de la gastronomía Tex-Mex, ¿sí? Los tacos, si bien tienen gran parte o se distribuyen o se venden en gran parte de Los Ángeles sobre todo, la invención, podríamos decir, de la cocina Tex-Mex como tal, dio paso a la elaboración de los famosos burritos. Y hay incluso zonas más hacia la parte norte de California en donde se elaboran los famosos wraps. No sé si hemos escuchado de los wraps algún momento. Respondan. Sí,
Sí, sí, sí. Ya, Sí, profe. tienen estas características bastante similares, ¿no es cierto? Tacos, burritos y wraps. En el caso de los burritos y los wraps, podríamos considerarlos dentro de la cocina Tex-Mex, que la cocina Tex-Mex no es una cocina mexicana, es una cocina mexicana evolucionada con costumbres y con productos autóctonos de Los Ángeles, ¿sí? Entonces vamos a ver ahí características diferentes en estos productos, ¿ya? Que son característicos de la cocina Tex-Mex. Entonces recordemos que la cocina Tex-Mex no es una cocina, perdón, un ratito, no sé si siguen, les sigo compartiendo la pantalla o les quité. Sí, está a ver. Sí, ya bueno, ya le voy a dejar ahí, que me suena el WhatsApp, me olvidé de cerrar. Ya, perdón. Entonces, siempre que hagamos referencia a la cocina Tex-Mex, estamos hablando de esta cocina mexicana que evolucionó en la parte de Estados Unidos, específicamente en California, ¿ya? Y que trabaja técnicas, podríamos decir, mexicanas, pero con productos autóctonos americanos o de Los Ángeles, si es que queremos ser un poco más específicos. Porque en realidad la elaboración de los burritos, sobre todo, sí se ha popularizado en gran parte de los Estados Unidos. Es más, nosotros acá también tenemos, por ejemplo, ciertas franquicias, ¿no es cierto?, que venden burritos. No sé si alguien pueda mencionarme una, por ejemplo, como para dejar un poco más claro la diferencia entre estos productos. Dice, también existe un capítulo en Chef Table en la temporada 6 del chef CM Brock en el restaurante McCrady's de Charleston, sur de California. Su enfoque está en rescatar las raíces de la cocina sureña. Ya, vamos a hablar más adelante también del término de la cocina sureña. En Estados Unidos hacemos referencia a la cocina sureña, a la cocina que está en el Golfo de México, ¿sí? Acá tenemos una cocina Tex-Mex básicamente en toda esta zona que vamos a analizar con recetas diferentes y vamos a ir viendo cómo ciertos productos van a hacer la diferencia o básicamente cómo empleamos estos productos, ¿sí? Mexicana y cocina Tex-Mex sí tienen un punto grande de comparación. Gracias, Anita. Si es que podemos ver el video igual, yo les he colocado de pronto este momento algunos súper específicos por los temas que vamos viendo. Sin embargo, sí vale la pena que si es que tenemos chance ahorita que estamos en este periodo también, tenemos un poquito más de tiempo como para ver series y demás. Súper interesante. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más podemos mencionar? A ver, déjeme ver. Acá tenemos, por ejemplo, una fotografía de un burrito. Fíjense, por favor, en la tortilla, fíjense en las guarniciones que tiene dentro. Hay ciertos burritos que de pronto sí tienen una cantidad mayor de relleno, ¿ya? Más adelante les tengo una pregunta que es con la que vamos a iniciar el análisis de las recetas de este tipo de cocina. Ya creo que hemos nombrado las características más importantes en cuanto a bebidas y en cuanto a tipo de cocina, ¿no es cierto? Y vamos a ir adaptando y vamos a ir viendo las diferencias y las características de la cocina del sur oeste. Antes de realizar estas fichas y este análisis técnico, nos hacemos la pregunta, ¿y cuál creen ustedes que es la principal diferencia entre un taco y un burrito? Considerando que el taco es la preparación básica o típica mexicana y el burrito sería en este caso de la cocina Tex-Mex. ¿Qué características podemos identificar? De pronto creo que todos somos bastante y tenemos una cultura aquí de mucho taco, ¿no es cierto? Aunque de pronto sí, no todas las recetas que vemos o probamos en los lugares, en las taquerías, son las que realmente se sirven en México. Fernanda nos dice la tortilla. Ya, ¿cuál es la característica de la tortilla? Bueno, aquí tenemos sí unas dos fotitos, ¿no es En mi cierto? punto de vista, Diga, Fer. en los tacos la tortilla siempre es más suave, perdón, en los burritos siempre es más suave y en los tacos es más crujiente. Sí, Ya, yo pienso que en los tacos es hecha a base de maíz y en los burritos es a base de trigo. exacto. Esa es una de las principales. El tema de la textura, sí, también es importante recalcar.
Sin embargo, la diferencia principal que tenemos entre los tacos, que son mexicanos, y entre el burrito o los wraps, que son los americanos, es que los tacos llevan esta tortilla que muchas veces incluso es más crocante, como la que vemos en la fotografía, pero se hace a partir del maíz nixtamalizado. ¿Sí? Son tortillas que se hacen a partir de maíz. En el caso de los burritos, los wraps, hay algunas versiones que sí utilizan la tortilla de maíz. Sin embargo, la característica principal de burritos y wraps es que se elaboran a partir de una tortilla de trigo, ¿sí? El acceso, podríamos decir, o la forma en la que yo voy a envolver, incluso el burrito, siempre el burrito es más grande, ¿sí? Los burritos se enrollan, sí, gracias, Andreita. Los burritos se enrollan, los wraps también se enrollan, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, no me mencionaron qué lugares tenemos donde nos venden este tipo de preparaciones, burritos, no tacos, porque tacos también podemos mencionar un montón, pero los burritos. ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué dijo Vero? ¿Dónde podemos encontrar eso? Aquí, Los profe, burritos. Los burritos, sí, ¿dónde podemos comprar En Cuenca. aquí me burritos? parece que había en el mall y se llamaba Burritos California, algo así California había. burritos, sí. Acá Esos también son, en Sports Planet. sí, en el Sport Planet también El, tenemos lo más parecido a un wrap, o sí, es el que encontramos, por ejemplo, en los servicios de KFC o del Burger King, que tienen estas tortillas envueltas que no necesariamente, eh, o más bien dicho, siempre van a tener mayor cantidad de ingredientes. Es otra de las características. Los burritos, por ejemplo, no necesariamente eh, deben tener productos mexicanos o productos, ¿no es cierto?, picantes o cosas así, que es una característica mexicana. Pueden o no tener picante, pero la mayor parte de los burritos se elaboran a partir de, por ejemplo, poroto, se elaboran con muchos vegetales, ¿sí? Y son bastante gruesos, bastante contundentes, ¿ya? Como vemos, por ejemplo, en la fotografía. A diferencia de los tacos, que de alguna manera los tacos, incluso vamos a ver, hay estos capítulos divinos que son de las crónicas del taco, ahí nos da las características y la diferencia de cada uno de los tacos. Nosotros aquí en nuestra ciudad estamos acostumbrados, por ejemplo, la mayoría de las taquerías, ¿qué tienen? Tienen la tortilla, tienen el poroto, tienen el guacamole, el pico de gallo y si usted quiere le ponen carne de res, le ponen pollo o le ponen, no sé, cerdo, ¿no es cierto? Pero para nosotros no existe la idea de un taco, por ejemplo, si no tiene poroto. Si nosotros analizamos, en realidad muy pocos tacos tienen porotos, ¿sí? Es más, casi hay uno solo que realmente tiene porotos. Cristian Ortega nos dice, cocina las hierbas, cocinan solo con cannabis, tacos con cannabis. Esa sí no me la he visto. Ya voy a verme la serie, cocina a las hierbas, ya voy a anotar para yo que soy, me gusta eso. A ver, ¿cómo es que se llama? Se llama Cocina a las hierbas. Gracias, Cristian. ¿Ya? Pero Dice en el en mismo. cambio las flautas se diferencian de los tacos porque es la misma tortilla, ¿no? Pero es más, es Son sin más freír. delgaditas, sí, incluso son flautas, es la misma forma, son más delgaditas, menos relleno. Normalmente los tacos se consumen así como vemos aquí, o sea, abiertos, ¿ya? No es que yo relleno, sino más bien tengo las tortillas y voy comiendo el relleno junto con la tortilla. En el caso de los wraps y los burritos, necesariamente tienen, digamos, se envuelven, como nos dijo, ¿quién nos dijo? A ver, déjeme ver quién. Ya vienen hechas. Sí, o sea, las tortillas siempre van a estar envueltas, como nos dijo la Andreita. Se enrollan las tortillas. Entonces yo un burrito siempre voy a encontrar el burrito relleno, ¿no es cierto? En cambio, los tacos normalmente se sirven, por un lado, los rellenos o los productos, ¿no es cierto?, con los que voy yo a consumir. Y por otro lado están las tortillas. De ahí ya cuando estemos en México, ahora vamos a analizar, porque están las flautas, las quesadillas, están los tacos, y o sea, hay un montón.
de tipos de servicio en base a las tortillas y a las guarniciones. Sí, entonces vamos a ver más adelante. Sin embargo, creo que, Dios mío, dice el Juan, la diferencia más importante es la que estamos mencionando ahorita, ¿sí? Que en el caso de los wraps y los burritos, se elaboran a partir de una tortilla de maíz y son rellenos y envueltos. En el caso de los tacos, se hacen a partir de una tortilla ay, perdón, y ahí me equivoqué, ya ven, nadie me dice nada. En el caso de los burritos y los wraps, se elaboran, ¿no es cierto?, en una tortilla de trigo que normalmente se enrolla, ¿no es cierto?, y tiene abundante relleno. En el caso de los tacos emplean, en cambio, una tortilla de maíz, que no necesariamente tiene que ser grande, incluso son pequeñas las tortillas. Si hablamos del taco de canasta, por ejemplo, son, en México valen 25 centavitos los tacos de canasta y son muy pequeñitos, ¿sí? Es una tortilla mucho más pequeña. Entonces, hay diferentes servicios para los tacos, ¿ya? Pero la diferencia principal sería en este caso el tipo de tortilla. Ahí vemos ya cómo se adapta de alguna manera los productos que son más comunes en la parte de Norteamérica, ¿no es cierto? Y dejamos de un lado un poco el tema del uso de la tortilla de maíz, que sí es influencia netamente mexicana, ¿ya? ¿Alguna pregunta que tengan en base a esta Pero información que hemos visto? encontré, sí, mi pregunta es de los burritos. Ya había en México y luego ellos, los estadounidenses, Los hicieron su adaptaron. propia versión, porque tengo aquí un texto que dice que el platillo se inventó en México durante la época de la Revolución, en 1910, para alimentar a los soldados. Entonces dice que los burritos nacieron en México. No sé qué tan real sea esta información. Puede ser, bueno, ¿qué fuente? Puede ser que igual la técnica como tal migró desde la parte de México, que eso es lo que pasó en todos estos estados, estas ciudades que están eh, como con límite a México, ¿no es cierto? Posiblemente cuando migró, cuando llevaron, digamos, la técnica del burrito, no tenía la característica como la que es ahora. Obviamente pudieron migrar y de hecho, como varios productos migró la idea o la técnica, ¿no es cierto?, migró hacia los Estados Unidos, pero ya ha sido con los productos, digamos, locales que se ha ido ha ido como evolucionando Ya. este tipo de producto. Porque hoy en día encontramos burritos con una cantidad de ingredientes y rellenos que eso no existe, por ejemplo, en la cocina mexicana. Entonces, ese aporte lo dieron los americanos. Por eso es que de alguna manera eso creó de alguna manera esa diferencia significativa entre las dos versiones. Los burritos. Ajá. Ajá. Ya, ¿Ya? gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Podemos continuar. Hemos hablado entonces de algunas características, pero no sabemos cuáles son todas las características de sabor, ¿no es cierto?, de México, los productos que de alguna manera pudieron hacer una cocina Tex-Mex en la parte de Estados Unidos. Vamos a revisar algunas. A ver, yo tengo abierto acá, les tenía abierto ya las requisiciones. ¿Ya? En la lista de requisiciones tenemos unas preparaciones que vamos a hacer. Ya, yo les he incluido aquí una receta de unas costillas, porque vamos posterior a hacer una diferenciación también importante cuando revisemos la última región que nos toca ver el día martes, que es la región ¿cómo es? Ay, vaya. Disculparme que estoy un poco aturdida, ¿ya? Del Golfo de México. En el Golfo de México, ahí sí vamos a ver, hace un momento nos indicó quién era que había visto Anita, nos había dicho sobre esta cocina sureña. El próximo día martes terminaríamos con esta última región del Golfo de México, en donde vamos a hablar de una cocina cajún, en donde vamos a hablar de una cocina con estilo sureño, ¿sí? Y donde también está Carolina del Norte y Carolina del Sur, en donde se elaboran, digamos, o son famosas las famosas costillas barbecue o las alitas barbecue o toda esta tendencia del barbecue.
Sin embargo, hay algunas zonas en la parte de la cocina, bueno, de los estados que comprenden esta cocina Tex-Mex, en donde se elabora también la barbacoa, ¿sí? Esta barbacoa que la vamos a hacer y que una característica importante aquí que vamos nosotros a analizar es que en esta barbacoa el servicio se hace con choclos amarillos enteros, que eso es, por ejemplo, una parte de la influencia de la cocina o de los productos americanos, de californianos, ¿ya? Sobre esta versión de barbacoa, que son pedazos de carne que se cocinan a muy baja temperatura y que luego que tienen un sabor bastante picante, como parte de esa costumbre Tex-Mex, ¿ya? Sin embargo, aquí en este tipo de barbacoas, la diferencia más importante que tenemos es, por ejemplo, el uso de los choclos amarillos enteros, mazorcas que se cocinan y que se sirven con este plato, o también se sirve con pan de maíz, pedazos de pan de maíz, ¿ya? Entonces vamos a elaborar, por un lado, una barbacoa. Vamos a elaborar una primera salsa barbecue que la vamos a hacer utilizando pasta de tomate, salsa de tomate, la salsa inglesa, algo de cebolla, porque esta salsa barbecue le vamos a cargar con más productos como la cebolla, como el ajo. Incluso podemos hacer para esta salsa, lo que podemos hacer es asar los vegetales, en este caso la cebolla, el ajo, ¿sí? O incluso podemos saltearlos, ¿ya? Para que se dé esa reacción, esa caramelización en estos productos y que luego estos también me aporten con ese sabor ahumado a mi salsa barbecue, ¿ya? Entonces, por un lado está los vegetales que los vamos a asar y vamos a iniciar una salsa mezclando todos los ingredientes, en este caso el humo, la salsa inglesa, la salsa de tomate, la pasta de tomate, ¿ya? Vamos a colocar un poco de vinagre blanco, el azúcar morena, el pimentón y la mostaza, en las cantidades que colocamos aquí, ¿ya? Y una vez que tengamos cocido completamente todo esto, rectificamos a ver si es que es necesario colocar mayor cantidad de humo líquido, aunque lo ideal siempre para este tipo de salsas es que se puedan hacer a partir de la misma caramelización de los vegetales o de el utilizar, por ejemplo, leña o el poder utilizar un asador, ¿no es cierto?, donde podamos lograr el suficiente desarrollo de humo para que se pueda saborizar la salsa. A ver, tengo preguntas, dice Andreita, profe, el asado de los vegetales representa el tatemado que suelen llamar o es otra cosa. El tatemado es la técnica donde tú colocas los vegetales directos sobre el fuego. Sí, podemos hacerlos también, de hecho nos aportan bastante. Ahora, en el caso del ajo, tendrían que tatemar el ajo, pero primero entero. ¿Ya para qué? Para evitar, como son productos muy chiquititos, de pronto pueden quemarse con facilidad el momento en el que tú los colocas directos sobre el fuego. Por eso es que sí se recomendaría para esto un asado sobre leña directo puede ser, o pueden incluso saltear o darle, utilizar incluso un sartén de huecos para hacer un salteado. Ahí pueden lograr que el sabor del humo como que se encierre mucho mejor en los vegetales y posterior en la salsa. Sin embargo, en el caso de la cebolla, esa sí podrían hacerla directo, ¿no es cierto? Hacer un tatemado para lograr también ese sabor ahumado, ¿sí? ¿Alguna duda con esta salsa de aquí? Lo ideal aquí sería que se pueda cocinar lo suficiente a baja temperatura, que adicionemos de pronto los vegetales, la cebolla y el ajo que están asados con anterioridad por un tiempo prudente como para que pueda absorber todo el sabor de este ahumado del asado, ¿ya? Eso por un lado. ¿Alguna duda adicional que tengamos con la salsa? ¿No? Escríbanme nomás si es que No, alguien tiene. No. Bien. Y por otro lado está cómo vamos a cocinar nuestra barbacoa. Este pedazo de carne, lo ideal sería que lo podamos dejar cocinando, por lo menos, si es que podemos hacerlo desde el día anterior a baja temperatura, rostizándolo en el horno, perfecto. De lo contrario, podemos lograr una barbacoa con bastante sabor también en la parrilla, ¿sí? Lo ideal sería que esta carne, ¿no es cierto?, de vacuno o de cerdo, pueda el día anterior utilizar parte de mi salsa barbecue para saborizar
y que la cantidad de salsa picante que yo voy a colocar en el aliño o en el marinado de mi carne sea lo suficiente como para que pueda tomar este sabor. Claro que dependerá del gusto, ya, si es que quiero más picante, quiero menos picante, si es importante que tengan sabor sus marcados, ya, y los amarillos los puedo cocinar directo con toda mazorca, puedo trabajar un poco de corte específico, si quieren ustedes lo pueden también desgranar la mazorca y también pueden hacerlo, ya depende del gusto que ustedes quieran darle al producto. Sí, aquí es súper importante que la carne pueda tener marinado, ya. Tenemos estos productos, ¿no es cierto? La cebolla, la sal, y un poco de la salsa barbecue. O podría solamente cocinar el arroz luego de que se coloco directo la salsa. Tenemos las dos opciones. La barbecue es enriquecer un poco, ¿no es cierto?, el sabor de mi carne. Tiene la receta de chili con carne, que esa sí es una versión, digamos, de cocina Tex-Mex o un plato de la cocina Tex-Mex súper popular. En el siguiente sesión vamos a iniciar enseguida para que no perdamos el hilo de esto. Ahora, cuando hicimos las recetas de sí, sí, que analice en fichas, pueden hacer las papas, teníamos las papas de clam chowder, que no la langosta. Los americanos no usan de papas, no sé, para la papa, ya no la utiliza, pero claro, es súper. Nunca he visto. Déjenme ver si es que logro encontrar uno por estos últimos 5 minutos y luego les continuamos con la. Déjenme ver si es que encuentro un cortador de estos para mostrarles. Ya, bueno, mientras encuentro la fotito, les indico. Este tipo de papas se sirven luego de fritas, se les mezcla con una parte de páprica y una parte de azúcar impalpable. Es por eso que tenían el azúcar impalpable ahí. Después de cocidas las papas, y se recomienda que sean cortes muy pequeños o muy finos con este cortador para que se pueda facilitar el rato de la fritura, que queden súper crocantes. Pero lo que hacemos es cortar las papas, freírlas, que estén súper crocantes, y luego de eso cuando están todavía calientes y el aceite, digamos, está ahí presente, las voy a pasar, a rebozar por ¿cómo es? Una mezcla de páprica y azúcar impalpable, ¿ya? Cortador. Profe, ¿qué es lo que hace el azúcar impalpable? Le da un sabor bastante extraño, pero a la vez es rico. Y si pueden hacer la prueba ahorita, de pronto en sus casas, lo pueden hacer. Háganse unas papitas fritas, así lo más delgadas que puedan, tipo cerilla, y pásenlas luego por una mezcla por una parte de páprica. Pueden poner una media parte ¿cómo es? De azúcar impalpable. Mezclan los dos polvos, o sea, mezclan la páprica con el azúcar impalpable, y cuando están las papas recién salidas del aceite, las pasan por esto, las rebozan por aquí, y claro, obviamente le colocan la cantidad de sal que necesita según el gusto. Lo que va a hacer el azúcar y la páprica se van a impregnar tanto, no encuentro. Ya les voy a mandar luego, que con más tiempo les mando una fotito para darles este cortador. Lo que hace es que las papas quedan súper crocantes, pero con este sabor picante de la páprica y algo dulzón. Y es una guarnición súper rica. Yo incluso probé alguna vez de un americano que hizo este tipo de papas, y la última vez había un restaurante medio pelucón en Guayaquil, que está por el Cuenca Tenis y Golf Club, que hace este tipo de papas y que son súper buenas. Ya les voy a dar el dato del lugar, y, podemos hacer estas papas como una versión diferente para acompañar nuestro sándwich de langosta. Dicen, ¿qué receta? ¿Chowder o en el rollo de langosta? Claro, sí, en el rollo de langosta, o sea, en el sándwich de langosta. Entonces, si pueden hacerlo, tienen páprica, estoy hablando de la páprica, no esta páprica tan picante,
sino la que se vende como páprica mismo, porque hay otra que es el pimentón, ese es mucho más picante, entonces utilicen la páprica. Más o menos si tenemos unos 50 gramos de páprica, unos 25 de azúcar. Entonces mezclas esto y cuando están ya fritas las papas, las sacaste del aceite, las pasas por esta mezcla y luego le colocas sal. Son súper buenas y pueden hacerlo, traten de hacer con el corte más fino. Ahora ya les he de mostrar el cortador el aparatito este que es para cortar este tipo de papas, ya cuando encuentren. ¿Ya? Entonces, eso pueden de pronto cambiar o pueden adicionar a la ficha que ya tienen trabajada. No es obligación, pero sí, al tener el azúcar impalpable, de pronto sí podemos hacer esta propuesta. Cuéntenme cómo les va, si hacen. Yo creo que, bueno, en la casa es súper fácil este momento hacer, no requieren muchas cosas, tampoco es tanta páprica la que se necesita. Yo he probado con las papas, de pronto, no sé, algún otro tubérculo se podría aplicar, puede ser. Sin embargo, creo que con las papas salen súper bien. ¿Ya? Ver, el rallador que usted dice es con el que hacen tallarín de vegetales. No, ya No. les voy a mostrar, ya voy a buscar ahora en Ya. un tiempito hasta que nos conectemos a la siguiente, les voy a buscar la foto y les muestro la siguiente sesión. Le damos unos 5 minutitos y volvemos a conectarnos. En este momento son las, déjenme ver, son las 2:40. Nos conectamos 2:50 ya, para Ya ve. manejar unos 20 minutos más y con eso terminaríamos por el día de hoy, ¿ya? ¿Qué prefieren ustedes? Yo estaba pensando, bueno, les comento eso la próxima sesión. Ya nos vemos, ¿ya? Ya ve.